Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Pablo Vidal, integrante junto con Chevy de la Red de Estudios y Experiencias en y desde el Heavy Metal, REM. A nombre de la misma, agradecemos a quienes nos están acompañando el día de hoy. Nos reunimos para charlar sobre el estado del heavy metal latinoamericano en este año 2020. Este conversatorio o debate se organiza en el marco del recién pasado segundo encuentro sociocultural sobre heavy metal, acontecido a fines de octubre, y que contó con una gran convocatoria, no solo de Argentina, sino que de todas partes de Latinoamérica. Hoy nos reunimos algunas visiones heterogéneas, diversas, trayectorias y disciplinas disímiles, que no buscan otra cosa sino abrir la discusión sobre un tema que está lejos de concluir en el corto plazo, y quienes dan vida a este diálogo expusieron ya sus puntos de vista de una forma más extensa en las distintas mesas del encuentro. Invitamos a quienes nos están viendo a que revisen los registros audiovisuales del mismo encuentro colgados en la página de Facebook de la REM. Hoy vamos a ampliar el análisis acerca de las condiciones del metal a nivel continental, sus particularidades y sus similitudes con el panorama metalero mundial. Para nadie, yo creo que es sorpresa que las condiciones cambiaron y que el metal se ha tenido que adaptar y sortear dificultades relativas a la nueva normalidad, al igual que cualquier otra expresión artística y sociocultural. Así que Chevy, si quieres, puedes presentar también. Bueno, buenas tardes. Gracias chicos por estar. Karen, Jime, Javier, Alejandro, gracias. Bueno, lo que dijo Pablo es un debate, es una charla, es un bonus track de lo que fue el segundo encuentro. Bueno, ahora vamos a empezar pasando un par de videos de un par de chicos que le pedimos que nos mostrara más o menos qué ocurrió en este año en un breve video en su zona. Hay gente de Brasil, hay gente de Chile, hay gente de Salta, hay gente de Bolivia. Bueno, el primero que va a ser Milén Saavedra desde Bolivia, y el segundo va a ser Nicolás Vinante desde acá, desde el noroeste de Argentina, desde Salta. Así que, Pablito. Sí. Hola amigos de la REM, un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Milén Saavedra, investigadora y periodista de Bolivia. En esta ocasión voy a compartir una breve opinión, comentario sobre el estado del heavy metal en mi país, que a pesar de la pandemia y la cuarentena que se vivió durante más de 7 meses, sigue vigente y mucho más fuerte que nunca. Es así que las bandas se dieron modos de continuar cerca a su público mediante transmisiones vía streaming de conciertos en vivo y también de presentaciones pasadas. Es así que usaron diversas plataformas de streaming y redes sociales para transmitir sus creaciones y acompañar con su arte durante el confinamiento a su público y a sus fans. Asimismo, uno de los eventos más importantes, que es el Festival Illimani Metal, se realizó. No se rindió ante la cuarentena e hizo una transmisión vía online con las bandas seleccionadas que son de la ciudad de La Paz. Asimismo, hubo algunos lanzamientos de videoclips, aunque no en su mayoría, y tampoco se estrenaron discos este año, aunque sí se tiene la noticia de varias bandas que están en el estudio de grabación preparando nuevos discos que verán la luz en 2021. Asimismo, este año se vio el surgimiento de la Comunidad Metal Bolivia, un espacio que congrega a todos los que sean fanáticos del metal, desde músicos hasta artistas de diversas áreas, artistas plásticos por ejemplo, que se han reunido como comunidad para mostrar su arte a Bolivia y al mundo. Entre algunos de los logros destacables de la Comunidad Metal Bolivia están la creación, la publicación de una playlist en Spotify y también la transmisión de un concierto, un festival totalmente online que se realizó en estas semanas. En ese sentido, se vio que aunque la pandemia alejó a las bandas y a los fanáticos de los escenarios de los conciertos presenciales, no afectó a la creación y a la producción de nuestro metal. Se vienen muchos discos para 2021, pudimos disfrutar de varias presentaciones en vivo mediante streaming y por supuesto el metal, el rock siguen vivos. Gracias. Soy Nicolás Vinante, soy de Salta Capital, soy periodista, trabajo en algunos medios de aquí de Salta. Y nada, antes que todo quería agradecerle a la REM por esta convocatoria con un tema
La verdad muy interesante. En la previa estaba siguiendo parte de lo que hablaban ustedes y la verdad que es un tema que da para mucho, ¿no? Para hablar acerca de cómo las diferentes escenas locales van respondiendo y van generando herramientas, sobre todo en medio de esta pandemia. Voy a empezar primero por contarles un poco cómo está la situación acá en Salta con este tema, con el tema de la pandemia. Podríamos separar desde que comenzó todo allá por marzo en 4 momentos de la pandemia. Lo primero, que fue básicamente ir aprendiendo de todo, encolumnado con lo que iba pasando a nivel nacional. Después hubo un periodo de apertura de algunas actividades. Tuvimos el peor momento entre septiembre y octubre, con hospitales saturados, un montón de muertes, casos por todos lados, y ahora estamos atravesando quizás desde marzo a la fecha el momento más tranquilo en relación a cantidad de casos y todo eso que hace un poco a la dinámica de la pandemia. Explico esto porque se han abierto varias actividades. Entre las últimas está precisamente el tema de todo lo que hace a la cultura, las actividades culturales presenciales. Hay establecido un límite que es de 80 personas, siempre y cuando sea al aire libre y se respeten en algunas pautas mínimas, como claramente estar distanciados uno del otro. Eso ya de por sí pone algún límite para lo que nosotros entendemos que es un recital de metal, ¿no? Con el pogo, con todo lo que hemos visto, todo lo que conocemos previo a la pandemia. Pero bueno, ha sido visto con buenos ojos para el colectivo artístico, cultural de aquí de Salta, atendiendo a que primero estamos quizás en presencia de la peor gestión de cultura. Hablo de la cultura estatal, ¿no? De los últimos años, sin lugar a dudas. La visión que ha tenido el Estado salteño históricamente ha sido el de la cultura como mercancía, el de la cultura pensada como un producto más dentro del turismo, una gran industria aquí en Salta, y en ese contexto claramente el metal está fuera de ese tipo de expresiones, ¿no? Lo ha sido siempre, ahora en la pandemia mucho más todavía. Pero las expresiones y cómo de alguna forma van respondiendo las bandas de metal, aquellos que trabajan un poco en esto, hablo de todo el círculo, ¿no? Productores, difusores, realizadores de todo tipo de productos vinculados al heavy metal, ha sido bastante diversa, pero también podríamos mencionar que quizás no han habido ideas rimbombantes en ese sentido. Las bandas en su gran mayoría podríamos decir que se han abocado a la composición. Mucho de esto estuvo también relacionado a la grabación. En mi caso particular, por ejemplo, con mi banda hemos aprovechado este momento para eso, para grabar material, para tratar de consolidar algunos temas o cosas que habían quedado pendientes en el periodo anterior. Y eso podríamos decir que es el factor mayoritario, lo que más se ha visto en este tiempo aquí en Salta Capital. Me puse a ver de acá a hace algunos meses cuántos recitales se habían hecho, si es que se habían realizado algunos. Como les digo, hace cosa de algunas semanas nada más están permitidos los eventos culturales, sobre todo con esa cantidad de personas, hasta 80. Y la verdad es que no he encontrado ningún afiche, ningún evento vinculado al metal, pero hace algunos minutos nada más, repasando, tuvimos una buena noticia, que aparentemente el 19 de diciembre está previsto un recital interesante de las bandas Pogrom de aquí de Salta y Mordor de Tucumán, lo que a mi entender vendría a ser quizás el primer recital enteramente dedicado al metal y hecho de manera explícita y legal, por ponerlo entre comillas, desde el comienzo de la pandemia. La gran mayoría de las bandas, entiendo yo, que ha vinculado mucho esta incapacidad de reunirse como una incapacidad también de expresar el metal en un 100%. Acá se habló mucho de la presencialidad y de lo que supone esto para el heavy metal. La verdad que no es algo para soslayar.
Yo creo que buena parte de esa reclusión de las bandas, de esto de dedicarse directamente a otras cosas o a avanzar por otros carriles, está relacionado con esto, está relacionado con preservar esa presencialidad, ese contacto humano, ese poner el cuerpo que tanto hemos puesto en valor cuando la situación era otra. Revalorizarlo implica directamente no, en muchos casos, ¿no? Digamos, no avanzar en otro tipo de modalidades. El streaming es algo que no es característico, a mi entender, de la pandemia. Claro, digamos, se han multiplicado los casos, pero no es algo exclusivo de este momento, ya se hacía previamente, con lo cual yo no lo incluiría dentro del paquete de las modalidades o las herramientas de la pandemia. En cambio, me parece que hay una especie de idealización, una especie de valorización muy grande de lo que implica poner el cuerpo, por todo lo que seguramente ustedes ya habrán señalado, que hace a este ritual, que hace estas prácticas del colectivo heavy metal, que va mucho más allá de lo musical, ¿no? Así que ese es un pequeño panorama muy a grandes rasgos, es poquito el tiempo que tenemos, y simplemente dejarlo a modo de reflexión, ¿no? Yo no creo que esto, o más bien, no digo no creo, sino simplemente creo no estar dispuesto a entender esto de la distancia social, la imposibilidad de poner el cuerpo, de reunirnos, de rozarnos, de poner nuestra corporalidad en el frente, en el escenario, como la nueva normalidad. Creo que somos muchos los que nos resistimos a entender que esto va a ser así de aquí en adelante, y en todo caso entendemos que hay una excepcionalidad que estamos atravesando y que en algún momento tendremos otras prácticas, claro está, con otra cabeza, pero volveremos seguramente a poner en valor todas esas prácticas. Un saludo grande, espero que haya aportado en algo, y desde acá el pequeño aporte que puedo hacer desde Salta Capital. Un saludo grande. Bueno, Chevy, si quieres... Bueno, hay algo que me quedó ahí latiendo, no sé si da para charlarlo ahora o... Lo que dijo del streaming es algo que a mí también me molesta y bastante, entre comillas, pero no por el hecho del streaming en sí, sino por el hecho de la falta de público. O sea, una banda sin público para mí es algo que... O sea, para eso está la sala de ensayo. Y encima la sala de ensayo siempre tenés 10 monos haciéndote el aguante. O sea, siempre hay alguien ahí. O sea, es muy feo el streaming en ese sentido. Sí valoro el hecho de que haya muchos festivales así, y que se unan muchas ciudades, muchos países, porque no dan los costos, por un montón de cosas, y hoy por hoy una banda de acá puede estar tocando con una de Bogotá, por dar un ejemplo, y monetariamente esa banda no puede irse hasta allá. En cambio, puede participar en un festival. Está bien, eso lo valoro. Pero el streaming no es de ahora, eso también. Muchas bandas empezaron haciendo pequeños streaming, que no se llamaban así, en garages, en lugarcitos chiquititos, salas de ensayo, mucho rockabilly. Empezó hace muchos años con esta movida, rock and roll, rockabilly, toda esa movida de garage, de lugar muy pequeño para tocar y con 2 cámaras y nada más. Hoy por hoy está mucho más avanzado porque hoy por hoy podés tener la pista de fondo, porque hay muchos que no tocan en vivo, digámoslo también. Tienen la pista, tienen una edición y está bárbaro. A mi punto de vista, tiene su pro y su contra. El que quiera seguir con la idea. Perdón, lo único que quería agregar era que quien quiera tomar la palabra y quien siga, se vaya presentando diciendo nombre, apellido, si quiere el país y también alguna referencia breve, simplemente para facilitar a quien esté viendo esto. Bueno, un saludo desde Bogotá, Colombia. Soy Alejandro Borges, también conocido como Alejo Clown, por mi programa El Profe del Metal. Profe porque soy profesor universitario y una de las cátedras que imparto es geopolítica de la música extrema. Entonces, de ahí viene la idea. No es porque me considero un experto, para aclarar,
Y bueno, aquí en Bogotá pues me he movido y bueno, tuve la oportunidad, más coincidió que una de las bandas como de más trayectoria en el industrial metal bogotano me contrató hace 2 meses como su maquinero para disparar las secuencias y las cosas electrónicas. Entonces, algunas de estas experiencias y justo me contratan un mes antes donde tienen un concierto grande en un festival en una de las localidades de Bogotá que es Engativá. Entonces, me llama mucho la atención y es una discusión que pues, se ha tenido dentro de esta banda, pues de lo que ha significado esta nueva normalidad. Creo que se va a acabar en algún momento, pero me falta un poco. Eh, y sí, es muy curioso cumplir el sueño de tocar en una tarima grande, en uno de los parques de la ciudad, y que solamente esté la gente logística viendo. En mi caso, pues, no sé si es que peco mucho optimista, habían como 3 niños que eran hijos como gente de la logística que estaban brincando como locos en todo el parque, entonces yo me sumé a la fiesta de ellos. Esa es como la cosa, pero aquí lo que uno ve es que hay unos nuevos retos y precisamente traigo toda esta experiencia a colación porque algo que se dice, cómo se puede ser frontman si no hay un público, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer un show? Yo lo comparo mucho con algo que vi sobre la lucha libre, que la lucha libre volvió en Estados Unidos y claramente hay algunos movimientos, algunas cosas que están pensadas para que el público reaccione. Y, ¿sí? Y se le nota al luchador que hace su movimiento, pero no hay nadie para vitoriarlo o abuchearlo, entonces el movimiento queda incompleto. Entonces, con las bandas nos toca ahora repensarnos mucho eso. Entonces, ¿cómo se puede ser un frontman desde la virtualidad o lo remoto, ¿cierto? Así como estamos teniendo esta discusión ahora, cómo es el asunto. He visto algunos cantantes en estos streamings que no tienen ningún pudor en sacar su celular, en sacar el streaming y decir, bueno, tenemos tantos likes, tantos corazoncitos, a ver, podemos llegar a más, muchachos, más o menos lo que hago yo en mi programa en Facebook o lo que haría un youtuber, ¿no? Entonces, eso es como lo que uno diría, bueno, pero claramente lo que decían en los videos anteriores, ¿no? Está el tema de la ritualidad, además yo sí creo que el metal es una música muy corporal, sobre todo en subgéneros como el thrash, el death, sí implican como ese verlo en video no es lo mismo, ¿sí? Entonces, tiene ese componente, pero igual lo de los ensayos, o que invitan a los 10 chabones al ensayo y bueno, y filman, eso lo hizo otra banda industrial hace poco acá en Bogotá, precisamente el ensayo con Info. Eh, entonces es lo que son los retos y entonces yo aquí es donde realmente considero que es una prueba de fuego para el metal en general, y sobre todo en Sudamérica, que es pues cómo nos vamos a acomodar este reto, nos vamos a seguir abrazando a lo que alguna vez fue, ¿sí? Quedarnos como esas publicaciones que solo hablan de Iron Maiden y de Judas Priest y de bandas pues sí respetables pero viejas, o pues se va a mostrar el temple ante los nuevos retos, ¿no? Eso siempre es como la invitación que yo hago, no es una acusación sino una invitación. Pensemos nuevas formas como de abordar esto, que algo interesante saldrá, es que de hecho así nació el heavy metal, como una propuesta nueva, como a una realidad nueva, cómo la vamos a enfrentar. Ese es como lo que tendría que decir ahí. Gracias. Sí, yo creo, perdón, acá Javier Rodríguez, de Buenos Aires. Este, bueno, yo soy politólogo, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y miembro del equipo interdisciplinario de estudios sociales sobre heavy metal, precisamente, que es un pequeño colectivo que tenemos ahí con algunos y algunas. Bueno, pensando sobre esta particularidad de, de lo virtual que está adquiriendo todo esto, yo creo que sí, tal cual, ese componente humano, el vincularse físicamente, si se quiere, el palpar, se quiere una experiencia directa, eso es algo que hoy lo estamos perdiendo, creo que es una parte central, y yo creo que quizás no radique solo la dificultad en el hecho de no poder estar presente en recitales y lo que va más allá de la música, porque yo creo que la música muchas veces termina siendo el pretexto. Más de una vez me ha pasado de estar en un recital y quizás no le estaba prestando tanta atención a la banda, pero era la atmósfera, el vincularse con amigos y amigas, mirar parches, remeras que te cuenten de una banda, que por ahí alguien está con un fanzine, qué sé yo. Ese tipo de cuestiones, incluso conocer a personas que por ahí después terminan siendo amigos, amigas o hasta parejas. Digamos, todo eso está absolutamente atravesado
por esta circunstancia, y si bien esto parece como algo del momento, yo creo que lamentablemente esto llegó para instalarse, esta dimensión de la virtualidad que implica una mediación, porque de hecho nosotros y nosotras mismos ahora cuando estamos hablando lo estamos haciendo a través de, de dispositivos, a través de conexiones, ¿no? Hay una cuestión ahí súper, si se quiere, tecnológica e inhumana a la vez, que nos impide estar sentados en una mesa, sentados. ¿Y qué pasa con esto? Perdemos esa dimensión del contacto humano, de las relaciones, del sentir, de percibir cosas que por ahí incluso son absolutamente irracionales, ¿no? Que uno solo las percibe al estar en contacto con los otros. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo hacemos para...? Yo creo que el metal además es una escena que, como todo el rock en general, está en crisis hace rato. ¿Cómo hacemos para que ya veníamos, digamos, en picada, porque cada vez somos menos en general, y es difícil sumar nuevas generaciones, porque hay un bombardeo de tantas otras cosas, y muchas veces la ocasión del vínculo y del contacto humano, ¿no? La juntada de amigos y amigas, unas cervezas, charlar y llegar al recital, y que incluso por ahí eso sigue después en una plaza, lo que fuere, eso, digamos, se pierde. Ahora es absolutamente mediado, eh, calculado, ¿no? De hecho, las transmisiones tienen tiempo de duración, que todo quede en la lógica de enviar la carita para saber si alguien está contento o no, como decía Ale, muchos corazoncitos o lo que fuere, pero digamos, ya ni siquiera dispongo de mi propia expresión para poder plasmar qué es lo que se está sintiendo o lo que se está percibiendo. Yo creo que ahí hay una deshumanización que desnaturaliza absolutamente la experiencia del en vivo, por lo menos, y el contacto humano. ¿Alguien más que quiera aportar Yo algo? quiero hablar, Chevy, pero no sé si estamos bien de tiempo. Dale. Bueno, soy Karen Ortiz, soy trabajadora social con una maestría en educación y soy conductora del podcast Paroxis Histérica, en donde hago todo un análisis del rock y del metal en clave feminista y en clave de los estudios de género. Tengo una experiencia ya de algunos años como docente virtual y trabajo precisamente en la construcción de materiales para virtualidad, para educación virtual. Entonces, desde hace ya algunos años venía un poco enfrentándome al debate de, bueno, ¿qué pasa cuando la corporalidad no está ahí? Cuando una clase presencial a la que, pues, la que conocemos todos y hemos asistido, pues asistimos toda nuestra formación a clases presenciales, donde está el cuerpo, donde está ese encuentro entre el docente y el estudiante, ese diálogo y ese ambiente también en un aula de clase que es bien particular, ¿no? El diálogo, la charla, participar, no participar, se pierde en la virtualidad. Y hay mucha resistencia de parte de muchos docentes, no sé si Alejandro también pueda dar fe de esto, cuando se enfrentan a lo virtual dicen como esto no va a funcionar, aquí no hay encuentro, aquí no hay diálogo, aquí lo que hay es una pantalla, no siento que me escuchen, siento que le estoy hablando a una pared. Una cantidad de debates sobre la educación virtual que he tenido que como que vivir y enfrentarme un poco. Y creo que ahora que pasó todo esto del COVID, todo se volvió virtual, muchas cosas tuvieron que manejarse de esta manera y la música y todo lo que tiene que ver con expresiones culturales, obviamente también tuvieron que hacerlo. Sí, entonces, claro, entiendo que muchos tenemos la resistencia de que el streaming no funciona igual, no siento ese ambiente del que estaba hablando también Javier, como eso tan rico de encontrarse en un encuentro y saltar y poguear todos al tiempo, ese clima y todos esos encuentros tan importantes no están. Pero creo que no se han perdido. Yo creo que lo interesante acá es que se van a transformar, es que van a mutar y no sabemos todavía con qué nos vamos a encontrar cuando asistamos a un concierto nuevamente. Yo decía en el grupo y me parece que decía que lo que más me gusta de todo esto es que con todo lo que, como vamos a ir regresando progresivamente a los conciertos, seguramente va a haber mucho acoso sexual que no se va a dar y muchas mujeres nos vamos a sentir muchísimo más seguras en un concierto en donde sabemos que estamos en la mesa con nuestro grupo y no en una multitud.
creo que es de lo único bueno obligado que nos deja esto, porque va a ser muy lento, me parece, el regresar otra vez a un pogo o a un evento masivo, pero no creo que lo perdamos. Yo creo que, no, que tenemos que ser un poco optimistas en eso, la fuerza también del encuentro y de saberse parte de un grupo que vive la música y que ama ese tipo de música como es el rock y el metal, puede que se transforme, pero no creo que se pierda. Somos un poco románticos y decimos, bueno, no me gusta el streaming, me hace falta el encuentro, me hace falta estar con mis amigos compartiendo, pero creo que de eso se trata, de entender que es un cambio supremamente fuerte que tenemos que vivir. No sabemos qué va a pasar, ni cuál va a ser el primer concierto al que asistamos, porque muchos nos quedamos con la boleta comprada de varios conciertos y no sabemos qué va a pasar, pero creo que también la invitación es a estar muy atentos de cómo se va a venir mutando esto, y algo que me parece súper importante que veo que está pasando es que hay mucha solidaridad entre las bandas y entre las bandas locales, un poco más de barrio, esas bandas que no tienen la posibilidad de financieramente sostenerse mucho tiempo porque no tienen un gran recorrido. Yo veo que tienen una solidaridad que están haciendo ahí muy interesante. Y a eso me parece chévere que asistamos, a esa complicidad entre las nuevas maneras de encontrarse y de proponerle al metal algo, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que ser tan negativos y tan pesimistas. Tal vez el cambio va a resultar bien favorable. Yo por ahí tengo una visión un poco más negativa, ¿no? Mi nombre es Jimena Somoza, también soy docente, soy profesora de Ciencias Naturales en una escuela técnica de la Universidad de Buenos Aires, y también trabajo en primaria, en primer ciclo de la primaria. Soy especialista en educación sexual integral y estoy haciendo en la UNTREF el doctorado en estudios y políticas de género. Y trabajo sobre todo lo que tiene que ver con las corporalidades metaleras y lo que sería la criminalización a través de la medicina de esto. Entonces, en algún momento se me atraviesa esta visión de que es el triunfo en un poco de la medicina. No sé si saben que a partir de los juicios a Twisted Sister, a Judas Priest y a Ozzy, comenzó a haber toda una escuela en la cual se empieza a culpar al heavy metal, entre otras cosas, de tendencias al suicidio, de tendencias homicidas, digamos, de que afecta al sistema límbico, por lo tanto las personas no tienen, digamos, de alguna manera el control de lo que hacen cuando escuchan metal, cosa que no es así en un punto, ¿no? No existe ninguna base científica sólida al respecto, y en algún momento esta pandemia viene a dar un poco el coletazo de, bueno, ahora están un poquito más domesticados, ¿no? O sea, hay una cuestión, a mí me gusta tomar algunas cuestiones que plantean Bakhtin y Le Breton respecto a la corporalidad metalera como una corporalidad grotesca, una corporalidad que tiene que ver con aquellas cuestiones, digamos, más punzantes, vitales en un punto, más relacionadas con digamos, la transmutación constante en un punto, ¿no? Y pensar, por ejemplo, el pogo, que es en donde más digamos, el mosh pit, que es donde más, digamos, trato de investigar, como una reminiscencia del carnaval medieval, que venía un poco a generar que todos esos cuerpos se fusionaran en un gran cuerpo, en un punto, ¿no? Y que de alguna manera ese carnaval medieval, al igual que el pogo, no marcara diferencias dentro de esas corporalidades que estaban ahí presentes. Entonces yo pienso en un punto, la medicina viene a tratar, de alguna manera, como también lo hizo la clínica en su momento, a través de las primeras autopsias, de criminalizar esas corporalidades criminales que llegaban a los bancos de las autopsias para ver cómo era el ser humano y hacer el proceso de individualización, de alguna manera estos papers que tienen que ver con revistas médicas y psiquiátricas y psicológicas, que vienen a plantear de que el heavy metal corrompe a la gente, y esta situación de la pandemia en la cual de alguna manera perdemos ese contacto personal y esa música a todo volumen que nos afecta al cerebro, según estos papers, me da como esta sensación de que hay un triunfo en ese sentido en nuestra domesticación. O sea, sin que lo queramos, ¿no? Y yo creo que van a empezar a salir una serie de papers de acá a 6 meses que van a hablar de que en realidad la pandemia vino a solucionar el problema de cómo la música del metal afecta al sistema límbico, bueno, entre otras cosas, en un punto, y trajo menos problemas en
digamos, en lo que sería la nuca de las personas que escuchan metal, porque no anduvieron sacudiendo la cabeza durante todo un año. Entonces es como que tengo como una visión más distópica en la cual, para mí, va a haber como toda una oleada de papers que van a seguir criminalizando el metal, desde por lo menos el área que yo investigo en un punto. Yo ahí quiero como agregar a lo que han dicho las intervenciones anteriores, sobre todo Karen y Jimena, me parece muy interesante. Bueno, y si viene una distopía, yo no sé si es que yo no es que de pronto no soy optimista, sino soy perverso. Entonces vamos a tener nuevas cosas contra qué cantar y contra qué armar relajo, ¿no? ¿Qué seríamos de este tipo de sonidos y de músicas y de ambientes si no tenemos algo con lo que pelear, ¿no? O sea, yo ahí sí me paro mucho en lo que dijo, creo que fue Millón de Collage, como contra qué se revela, contra lo que tenga, así como. Y pues en este elemento distópico tiene que ver ahí, y además creo que también aquí respaldo lo que dice Karen un poco, sí, pues que como que hay mucho pesimismo, pero también hay que ver entonces cuáles han sido como las tendencias sociales que vienen desde un tiempo atrás, o sea, me refiero, y lo hablo por experiencia, por alguna razón, y en ese romanticismo que tiene el metal, y bueno, el punk, el rock y demás, en donde ya muchas cosas se empiezan a castigar que en otra época eran celebradas, o sea, se ha vuelto como ya un ejercicio no solo romántico, sino en exceso nostálgico, y algo que yo creo que es muy propio de la cultura suramericana, no sé, no me gusta ser como tan amplio en eso, pero por lo menos lo veo mucho acá en Colombia, es que nosotros rayamos en ser luditas casi, o sea, la tecnología nos espanta, ¿sí? Me pasa a mí con las bandas, Kevin lo ha visto, y con bandas de Argentina, con bandas de Colombia, o sea, es una cosa en donde digo, bueno, para yo presentar sus bandas en mi programa, mándenme un Bandcamp. Y toda la intención de que sea con Bandcamp no es que yo tenga acciones en esa página, ni más faltaba, pero me parece que es una plataforma sencilla, chévere, no se cuelga tanto como YouTube, que porque son videos, y donde además ustedes pueden cobrar por su trabajo para el que le guste. Bueno, y si eso ya es muy capitalista, cobrar por su trabajo, pues hasta pueden dejar la descarga gratis, a plena libertad. Pero entonces me dicen, no, profe, es que tengo el YouTube. Digo, no, pero pues, un Bandcamp, ¿sí? Y mira, y haces, además, a mí me interesa mucho, pues que, es decir, hoy en día, de pronto en los 80, pero hoy en día nadie se va a hacer millonario tocando metal o rock o algo así. Entonces, por lo menos cobren lo de su trabajo, o si lo quieren regalar, pero que está el acceso. Claro, y entonces también viene una cosa, que esto sí es tendencia global, no MP3, no, tienes que mandarme el vinilo. Bueno, como seas feliz, pero sí se nota que se vuelve una cosa como de resistencia, y uno lo nota en los chistes, en los memes, en la cosa, ay no, es que si tienes tu colección en CD o en MP3, no eres digno de ser fan, es como, man, cada uno de nosotros, y es lo que decía Javier, pues lo vivimos distinto, algunos yo sí voy a los conciertos a darme trastazos en el ojo, ¿sí? Pero sí es verdad, a veces uno también va a a encontrarse con los amigos, a echar alcohol y otras sustancias, y es parte como de la fiesta. Algunos dicen que esto para mí es una fiesta. Entonces, es mi tipo de fiesta además. Entonces, eso es lo que de pronto nos está faltando, pero entonces es verdad que es un espacio ritual importante, que la fiesta es importante, que tiene sus problemas, como bien nos lo señaló Karen, que se pueden mejorar, no veo que sea una cosa indisoluble, pero sí está mucho en esa actitud como ludita y yo diría hasta conservadora que ha afectado no solo a la escena metal, pero que en esos espacios se ve plasmado, ¿sí? Como, bueno, no podemos ir a conciertos, man. ¿Quién se toma el tiempo de meterse, como digo yo, en Bandcamp, en YouTube, en la plataforma que quieran, buscar nuevas bandas, tratar de contactarlos? O sea, algunos incluso romantizan la época del tape trading y yo sigo que piensa. Y es más fácil, ¿por qué no lo hacemos así? O sea, cuál es el quid? ¿Por qué vivir un pasado que no nos tocó? Además, como punto final, a veces me causa mucha gracia. Yo recibí un mensaje así, no, que me decía, no, es que a los clásicos hay que respetarlos, porque yo hice una crítica pues, a ese, yo, no, pues a mí Morbid Angel, todos estos, pues yo me muevo más en el death, me parecen geniales, pero hay nuevas bandas haciendo death. Y voy a ver, y el pelado no tenía ni 18 años, y yo como, ok, porque vino este alegato, ¿ok? Entonces, ese tipo de actitudes que es como, ahí veo yo donde está desde lo social,
como realmente a veces el reto, ¿no? Con esto. Yo insisto, pues si se viene una distopía, pues que venga, seguro nos inspirará a mejores canciones. Y si viene una nueva tecnología, pues la explotamos a nuestro... Finalmente es una herramienta que uno con un cuchillo puede o partir un pastel o apuñalar a alguien. Tú decides qué haces con ese cuchillo. ¿Mm? Sí, ahí yo pensando un poco esto que se está planteando sobre eh, qué tan crítico o qué tan, entre comillas, negativo puede hacer todo esto, creo un poco, en parte esto que estaba diciendo Alejandro, desde donde estamos, sí, obvio, nos parece como una situación enajenada y que el cambio nos parece complejo, inasible todavía, pero yo creo que igual, digamos, estamos en una época de transición. Esto quizás que está pasando, para bien o para mal, nos guste o no, de alguna manera está acelerando algunos cambios que, particularmente la cuestión tecnológica, es inevitable. El impacto está. El tema sería tratar de ver cómo no perder, por un lado, esa dimensión humana, sin perder de vista de que obviamente lo tecnológico potencia cosas. El tema es que quede todo, digamos, desligado de la parte humana y que quede todo en manos de la cuestión tecnológica, porque además sabemos que la cuestión tecnológica, digamos, no es una cosa inocua y que, digamos, desciende de los cielos. Todo esto está manejado por corporaciones, todo esto está manejado por empresas, hay intereses económicos que se mueven detrás de todo esto, y lamentablemente mucho de lo que tiene que ver con el metal, particularmente si se quiere la parte más revulsiva, más cuestionadora, la más vivaz, digamos, lo que mantiene vivo al metal como movimiento, está, digamos, en el under, en la base, ¿no? Los grandes sellos, las grandes corporaciones musicales, los grandes medios y demás, obviamente ven al metal estrictamente en clave de mercancía, de algo que se produce, se vende, es un paquetito y te lo pongo, pero digamos, ¿qué queda para el under? Que digamos es la base de donde surgen los nuevos sonidos, las nuevas propuestas, los nuevos experimentos visuales, líricos, las nuevas voces, la implementación de cosas, ¿no? Esa adaptación que se puede hacer de lo que aparece, digamos, esa parte yo creo que es lo que cada tanto, con las nuevas apariciones de subgéneros y demás, revitaliza en parte al movimiento, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando eso ya deje de estar? Porque en parte va camino hacia eso. A mí me ha pasado, y creo que todo el mundo le pasa, de esto de ver, no es nuevo de que bandas se presenten online, obviamente, pero sí me parece raro esto de, por ejemplo, yo en las últimas semanas vengo viendo de locales que históricamente se dedicaban a, no sé, cervecerías y demás, y por ahí se presentaban bandas, lo que hacen ahora, como no pueden tener gente, es invitan a la banda, venden la presentación online, y bueno, vos ves un show desde tu casa, que puede ser muy simpático y todo eso, pero digamos, ese costado está perdido, el vínculo humano. Uno está viendo un ensayo bien hecho, si se quiere, en una primera toma, todo lo que uno quiera. Hasta puede haber pifies, porque obviamente puede pasar, pero digamos, no está ese contacto. No está ese contacto, y la pregunta ahí es, ¿qué pasa con todo lo que estaba vinculado en el medio? Sonidistas, plomos, la gente que, digamos, hacía, que le daba el cuerpo a que las bandas puedan llegar hasta el escenario, si se quiere. ¿Se entiende? Digamos, todo lo que, la parte invisible, todo eso está perdido. Yo he visto más de una banda, entre comillas, de primera, de hacer eventos online, por ejemplo, por decir algo, Creofield, lo vi, haber hecho un show para poder bancarle algo a sus plomos, a su gente de gira, porque hay gente que se quedó sin trabajo, así de simple. Bueno, hay todo un sector, por ejemplo, ahí para pensar, que digamos queda en el aire, ahí no se sabe qué hacer. Bueno, yo creo que hay todo un tema con eso, con tratar de ver cómo se va a poder resolver o darle otra forma, porque obviamente esto no se va a resolver en 3-4 meses o con una campaña de vacunación, suponiendo que todo vaya muy bien y que se supere esta pandemia, que yo creo que todavía es algo bastante discutible, pero digamos, me parece que también ahí hay otra parte que se está dando, que es esto que por ahí, a principios del siglo XX, Benjamin y otros filósofos y pensadores planteaban
la problemática que generaba que el concepto de arte era algo que, digamos, estaba, digamos, la valorización del arte en sí era el hecho de saber que era una obra realizable e irrepetible, ¿sí? Un cuadro, no sé, algo, incluso hasta alguna partitura musical nunca termina siendo exactamente repetible como ese hecho creativo. Ahora, la introducción de máquinas, instrumental, tecnologías, lograba la replicación y la duplicación en cantidad de pinturas. Ahora cualquiera puede tener un cuadro que antes estaba en el Vaticano. Esto es algo que se planteaba sobre el tema de qué pasaba con la reproductibilidad técnica del arte. Ahora pensémoslo hoy. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa dimensión del contacto en la banda y lo que se generaba ahí? Todo va a quedar en la lógica de la mediación y de un hecho que queda grabado, ¿no? Yo me acuerdo, creo que lo había comentado con algunos de acá, de que, por ejemplo, hace unos meses Catatonia se presentó, hizo un show para sus fans, básicamente, se transmitió, ahora se hizo un álbum con eso, quedó muy lindo, quedó muy emocionante, pero uno lo ve y está viendo algo sin corazón, ¿se entiende? O sea, están tocando, sale muy lindo, suena muy bien, muchas cámaras, súper profesional. La verdad que daba para que hagan un DVD, graben un disco y queda re lindo. Ahora, falta eso, lo que emocione, la transpiración, el movimiento, ¿se entiende? Ahí la testosterona, eso, esa parte humana, lo que nos hace como tales, esa parte se pierde y se está dando esa otra lógica, la apropiación y la mercantilización por otros medios de lo que antes, digamos, le daba sustento a la escena, en especial a toda la parte de lo que es el under. Perdón, pido la palabra. Ah. Simplemente quería retomar algunas cosas y poner los dos videos que faltan. ¿Sí? Yo quería retomar algo de lo que habían hablado respecto a la mediación que hay entre el espectáculo y quien lo está viviendo, cosa que antes no existía, antes no había un soporte, sino que a lo más el video servía como un registro de, hoy en día el recital es el registro, entonces lo que estamos viviendo básicamente para mí es la pérdida de la lógica en la que nos habíamos movido antes por obligación y que en general es una imposición. Entonces, como es una imposición, existen algunas posibilidades que no habíamos previsto, y bueno, lo que van a ver ahora también es la mención de algunos espectáculos que se están haciendo en forma clandestina, lo que también comprueba o da la idea de que en realidad esas imposiciones no siempre funcionan y se resisten, y hay una resistencia nueva que también sería bueno hablar de eso, una resistencia a esta nueva normalidad y la forma en la que se ha encontrado para que el heavy metal siga viviendo igual. Vamos a pasar dos videos. Uno es de Alex Zapata desde Chile y el otro video es de Bruno Araña desde Brasil. ¿Vale? Buenas tardes. El estado actual. Buenas tardes. Bueno, el estado actual del metal en Chile. Bueno, podemos decir que, al igual que como en todas las otras actividades este ha sido el año del remoto, el año online. La escena metalera chilena se vio seriamente golpeada. Desde el inicio, desde el ya más o menos marzo, que se cortaron todos los flujos de conciertos. De hecho, en el verano ya se suspendieron festivales importantes que acobijan algunas bandas metaleras como el Gustaco, que es igual, digamos, reúne bastante gente.
Pero bueno, siguiendo los patrones internacionales también, ya como entre junio, julio, agosto, las bandas locales se dieron cuenta que la única forma de sobrevivir, de sobreponerse a este corte brutal que fue el enclaustramiento y la falta de conciertos, ¿cierto? Fue el streaming. Entonces comenzaron a ofrecer ciertos conciertos de streaming. Algunas, a pesar de la pandemia, incluso grabaron sus discos, con algunos con mayor suerte que otros. Hay que pensar que no se cuenta con los medios, las formas de promocionar que nos gustaría que existieran. Así es que algunas han postergado para el 2021, digamos, el lanzamiento de ciertos discos, como esta banda muy interesante que recomiendo, Morning Sun, ¿cierto? Una banda de Doom avant-garde, que el próximo año postergó su disco. Sin embargo, los valdivianos Preticor sacaron su álbum recién, hace un par de días, el Australis, también Doom, digamos, y está bastante interesante. Y ellos están promocionando su disco, vendiéndolo a través de Instagram, ¿cierto? Promocionándolo por Instagram, conectado, ¿cierto?, a su plataforma, donde pueden descargar el disco por $3 y están las direcciones y las formas de obtenerlo en formato CD y digamos, y cassette, que también es una de las formas que las bandas están retomando, digamos, por esta serie como de nostalgia que viene desde los orígenes, ¿cierto?, ochenteros y principios de los 90. Esta práctica de los cassettes, muchos de los metaleros de ese entonces escuchamos la música todavía en cassette, así que es un formato más. Dentro del streaming, recitales importantes. Ahora el 12 de diciembre, Bastator, ¿cierto?, otra banda legendaria de heavy metal del criollo de los años 80, va a hacer un concierto que ha tenido la promoción, esperemos que tenga la masividad que ellos buscan. Otros están haciendo recitales en espacios muy pequeños, bares, ese tipo de escenarios, con confirmaciones y pago por anticipado, digamos, para constatar si realmente van a obtener, digamos, el quórum suficiente para solventar la producción. Así que eso, pero recitales muy, digamos, de escasa masividad. Sin embargo, ya desde el punto de vista ya excediendo, o sea, más viendo el análisis del metal solo dentro de Chile, por ejemplo, sigue siendo una gran plaza, digamos, para el metal internacional. A pesar de la pandemia global, para el 2021 se proyectan muchos conciertos, algunos que habían sido suspendidos, digamos, en 2020. En 2021 vienen y de distintos estilos. El heavy metal en Chile es el estilo musical que más vende, digamos, el que más tiene descargas también en Spotify, que más, digamos, bandas produce, digamos, a lo largo y ancho de este país, digamos. Digamos, bastante largo, digamos, desde el extremo norte hasta la Patagonia hay bandas que surgen, digamos, casi todos los años, con esta paradoja de que se viene dando ya antes de la pandemia, ¿cierto? Que a pesar de estar en un momento donde han proliferado las bandas, han mejorado los sonidos, casi todas pueden registrar su música, la escena se ve bastante disgregada, separada en la multiplicidad de subestilos, digamos, y solo unificable en ciertos eventos anuales, digamos, de más grueso calibre.
Eso es lo que puedo decir por el momento, siempre recordando que no soy periodista, soy un historiador y que más, y en este momento estoy hablando más que como fan, digamos, porque como historiador, cierto, claro, el trabajo sistemático está más pensado hacia el pasado, uno vamos como más retrasados, digamos, que el periodista es el que está haciendo más la crónica diaria, digamos. Eso, saludos. Hola amigos, acá habla Bruno Aranha desde São Paulo, Brasil. Y bueno, la situación acá con el coronavirus está jodida, está complicada como todo el mundo, ¿sí? Y bueno, lo que toca la música está muy complicado porque casi todo está parado. Bueno, para las bandas más masivas, del rock más masivo, o sea, un ejemplo, Capital Inicial, que se hizo famoso acá por grabar un tema de Soda Stereo, aunque nadie acá conoce Soda Stereo, se hicieron famosos así. Ellos hacen conciertos driving, o sea, en una cancha solamente con coches parados. Y bueno, por lo menos ellos todavía tienen un medio de salida, ¿no? Ahora, para lo que toca el metal, la cosa está más complicada, incluso para las bandas más grandes como Sepultura y Angra. Bueno, Sepultura sí es muy grande, ellos están haciendo lives con músicos de todo el mundo, de Europa, Estados Unidos, venden su material por internet y todavía tienen algún rendimiento por ahí. Pero una banda como Angra, que no es tan grande como Sepultura, eh, estos chicos tienen que dar clases online de guitarra, qué sé yo, de batería. La cosa está complicada. Y bueno, lo que pasa es que hay músicos de esas bandas que viven entre Brasil y Estados Unidos y pueden hacer esos viajes porque tienen residencia en Estados Unidos, como Achilles Priester, el baterista que ahora es baterista es cantante de Angra, Edu Falaschi. Ellos están grabando un disco ahora en la pandemia, todavía tienen una guita ahí, o sea, para esas bandas más grandes como Sepultura y Angra, la cosa está complicada, pero no tan complicada como para las bandas más underground. En la escena under la cosa está complicada, incluso para bandas que vivían de tocar, como Torture Squad, que vivían haciendo giras, o sea, eran bandas under, son bandas under, pero hacían dinero haciendo giras por Brasil, Sudamérica, Europa, como Torture Squad. Y tenemos Crisium, bueno, Crisium es como la banda más grande del under brasileiro y bueno, ellos están parados acá en São Paulo, o sea, no tienen fuente de dinero para sobrevivir ahora. La cosa está complicada. Y bueno, no hay recitales acá. Y bueno, en la escena más extrema, grindcore, black metal, están haciendo shows como shows secretos, porque como no hacen shows en boliches conocidos, hacen shows más en las periferias, ¿no? Acá de São Paulo, de las ciudades grandes, shows chiquitos y este tipo de show se hace acá, de bandas under más, sobre todo de la escena más extrema, ¿sí? Pero por lo general no hay shows, no hay recitales acá, solamente estos más chicos de bandas más extremas que buscan maneras de tocar así medio escondido, shows más secretos, porque es una escena muy chiquita. Pero para las bandas under que vivían de girar, de tocar, está complicado. Y bueno, con el tema del COVID, del corona, bueno, murió acá un guitarrista, Rodrigo Rodríguez, que no es de la escena under, más de la escena mainstream. Él también era periodista del Canal Globo y murió de COVID. Así que es una situación muy peligrosa todavía. Así que la cosa de la pandemia todavía está complicada. Hay mucho que avanzar y bueno, que venga la vacuna, porque está todo muy parado. Imagínate una ciudad tan grande como São Paulo,
una de las más grandes del mundo y está todo parado. Bueno, es eso, chicos. Un abrazo, saludos. Bueno, bueno, ahí estaban los aportes entonces de Alex y de Bruno. Así que quien quiera seguir lo puede hacer. Si quieren comentarlo, si quieren retomar algo de lo que habían visto antes. Un punto copado de lo que dijo Bruno fue el hecho de las bandas under. Yo me saco el sombrero siempre del under, porque vengo del under, porque soy músico y primero fui espectador, pasé por stage de bandas under y de las consagradas de acá o de las conocidas, pero no más que eso. Pero esto del streaming, ese punto sí está bueno del under. ¿Por qué? Porque se pudo hacer ver desde todo punto de vista. Desde pudieron sacar discos, el profe lo sabe, que también esta pandemia fue caótico en ese sentido porque no había salas de ensayo, no había estudios, no había nada y todo lo que se podía llegar a crear en este momento quedó todo obsoleto. Hoy por hoy tenemos la suerte, o al menos acá en Argentina, de que se está empezando a mover recitales, de a poquito se están empezando a armar festivales, desde bandas under hasta bandas consagradas, y no hablo de streaming, hablo con público. En Europa, yo le comentaba a Pablo la otra vuelta, creo que lo comenté también a ustedes, de que veía de como, no sé, Ghostlake, que es una banda alemana, tocó también en un lugarcito muy chiquito, es una banda under de allá igual, pero tocó en un lugar chico. Destruction tocó en un lugar a cielo abierto y con carritos, porque eran carritos, eran lugarcitos así chiquititos para 4 personas y cada uno en su sectorcito. Doro tocó como en un autocine, tenías que ir con auto, que fue creo que una de las primeras que tocó en recital así con público de vuelta. Estamos hablando de Europa, estamos muy lejos de Europa, pero también fue mucho lo que ellos no hicieron con el COVID, por eso tienen mucha cantidad de gente que murió. Creo que en Sudamérica se lo trató de otro punto de vista, hay lugares que no, que no tomaron los recaudos y hubo mucha pérdida de gente que murió, acá mismo también, pero bueno, volviendo a lo que es la música y eso, creo que es un punto también importante en lo que es el under. El under se pudo hacer ver un poquito más hoy por hoy, y no solamente por la gente que los amigos, la gente que uno conoce y todo, sino lo bueno de las redes en ese sentido, de poder llegar a un montón de lugares, como por ahí, no sé, Pablo, cuando querés ponchar los 2 flyers esos de los recitales, que se están haciendo hoy por hoy. No solamente acá, se deben estar haciendo en un montón por suerte. La verdad que en ese sentido sí está bueno. De que no tengamos que solamente pagar un streaming de una banda consagrada, porque la verdad que hay veces que no dicen nada. Y sí, lo rico del under, desde bandas muy chiquitas hasta bandas de las que están en un término medio, tocando, y que te pueden llegar a llevar, no sé, 50 personas, 100 personas, y pueden darse a conocer en otros lugares, en todo Sudamérica. Eso es lo bueno que rescato de esto. Lo único que me gusta de esto, de esta pandemia, entre comillas, en lo que se refiere al rock and roll, al thrash, al heavy metal, ¿no? En general. Es muy largo igual para hablar y bueno, si alguien quiere también seguir con esta idea o alguna, por favor, tienen la palabra.
Aquí Pablo mencionó, y esto lo menciono rápido, algo que conversaba yo con alguien más, y bueno, tiene que ver con lo que dice Chevy de Londres, ¿no? ¿Qué pasó con los conciertos clandestinos? Bueno, yo sé, el metal es una música tremendamente ruidosa, o por lo menos de alto volumen, entonces, bueno, hay que cuidarse de los vecinos sapos y de la policía, entonces, ese eso no, pero bueno, me lo planteaba así, y otro fan del death metal, del death metal Colombia me decía, pues si realmente somos Onder, si realmente somos un espacio de resistencia, ¿por qué no hemos armado nuestro primer concierto clandestino, ¿cierto? Lo que pasa es que pues, con esta pandemia hay que decirlo también, ¿no? También no, como noto en varios círculos, igual hay miedo, o sea, por más rudo y resistente que es uno, resultar contagiado con COVID de pronto no es tan chévere, y es una ruleta, ¿no? Así como uno puede ser asintomático o tener una mala gripa, puede esto y bueno, y también está lo de contagiar a los seres queridos, ¿no? Entonces, digamos, en esas restricciones que Jimena nos hablaba hace un rato, que pues, eventualmente darán pues aquí también queda esa oportunidad. Yo no me he enterado, lo cual no quiere decir que no haya habido, porque pues, no serían clandestinos si fueran conocidos por todos. Entonces, ese es otro espacio donde el Onder puede recuperar su voz, porque pues recordemos que mucho del Onder, sea punk, sea electrónica, sea metal, pues arranca con recitales clandestinos. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla eso. Sí, en ese sentido igual es interesante, porque generalmente se habla en los papers que criminalizan al metal, se hablan del sujeto metalero como una persona completamente inconsciente y sin miedo al peligro. Sin embargo, más allá de esto, o sea, realmente, o sea, me quedé como repensando el streaming en un punto, y termina dando otra visión, ¿no? Esta cuestión de, sí, existen recitales clandestinos, pero existe toda otra cosa que se fue montando a la par, ¿no? Entonces es como interesante esa visión que tenía al principio bastante distópica, estoy como encontrándole también otra vuelta a pensarla, ¿no? Sin embargo, sigo pensando que está todo pensado hacia una persona joven. Entonces está todo pensado en torno a una persona que pueda tener acceso a la tecnología. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque el metal es una música que no viene de ahora, viene de la década del 70 hasta acá. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen manejo de la tecnología y quieren por ahí ver un recital o conocer qué pasa con la movida en un punto, ¿no? Creo que termina siendo, de alguna manera terminamos en una encrucijada en la cual generaciones que por ahí no tienen acceso a la tecnología quedaron afuera, y por otro lado sufrimos esto de que no estamos pudiendo llegar a nuevas generaciones, ¿no? Y queda como en un término medio por ahí el acceso un poco a la movida. Bueno, también quiero rescatar algo que dijo Javier hace un rato, que me quedó ahorita Jimena me hizo acordar, y es que él decía, bueno, que ahorita cuando estaba en el concierto de Catatonia, perdón, o de Cataclysm, bueno, no, siempre confundo esas dos por obvias razones, el nombre, y que decía, no, bueno, todo muy bonito, pero que no se siente la emoción. Pues aquí es donde pienso, a pesar de las cosas como que yo pues critico abiertamente de esas miradas nostálgicas, pero, y claro, el hecho de que nos toque ver los conciertos por streaming por una cuestión de fuerza mayor, por una restricción que viene fuera, o sea, no es que nosotros queramos ver los conciertos en streaming, es que nos tocó, pero nosotros que crecimos en Sudamérica, aquí también la estructura era bastante restrictiva, y es decir, muchas veces para poder ver esa banda, ahorita el caso que estaba hablando hace un rato, Morbid Angel, por decir algo, Dayside o qué sé yo, pues nos tocaba con el VHS, ¿no? Con el videocassette, y eso era como, ay, pues cada quien imprimiría, y muchas veces estos videocassettes eran cutrísimos, ¿no? Es lo que, o no sé si de pronto Javier tenga un gusto como el mío, en que yo prefiero las cosas como un poquito más sucias, más mugrosas, que la producción no sea tan perfecta, la siento más, pero ese soy yo que estoy como mal de la cabeza, cada quien pues es libre. Entonces, en ese orden de ideas, pues también es que claramente hemos hablado de los músicos, hemos hablado de los intermediarios, pero también ahí está lo que a veces digo yo y que a veces en los análisis falta es cuál es nuestra responsabilidad como público, como espectadores, ¿no? O sea, estamos en una época, no solo en el metal, sino en general, o sea, lo que llamo yo el fenómeno Game of Thrones. Si la serie no se acomoda a mi gusto, yo voy a pedir que la vuelvan a escribir, que van a hacer.
o algo que está viendo eso de los cómics, ¿no? Como gente grande pidiendo que los superhéroes sean más adultos cuando es un material hecho para niños, ¿no? O sea, que se me acomode a mí. Estamos en una cosa y pues no se puede. ¿Sí? Entonces uno también tiene que, como espectador, poner, yo sé, insisto, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no es el mejor, no es el escenario ideal, pero pues es en las distopías donde se supone que los fans extremos crecemos, ¿no? Entonces eso es lo que yo haces y yo como siempre lo digo, yo sé que en esto soy muy tajante, uno tiene como dos opciones, o se sienta a chillar porque todo el mundo lo restringe o le da la vuelta a esas restricciones, ahí sí, ¿qué pasó? Con el do it yourself, la iniciativa, muchas cosas de las que nos enarbolamos y miramos al pasado y dijimos, uy, sí, muchos berracos, haberse le puesto a estas cosas. Y es como ya que estamos aquí en Espacio Argentino y algo que hablábamos en los diálogos anteriores, ¿no? Los violadores en plena dictadura militar argentina, a ver, como ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Ok, entonces... Yo creo que otra cosa y otro punto, perdón Javier, una cosita nomás. Me parece que también lo que surgió mucho en esta época fue los fanzines, que hoy por hoy ya no son ya a la vieja escuela del papel, y los podcasts. Karen, ella viene ya también de hace un par de años ya con esto y todo, pero me parece que también surgió otro lado dentro de lo que es esto, un Zoom o lo que sea. También se abrió mucho el parámetro con eso. No sé qué opinión tienen, bueno, más allá de Karen, que bueno, sabemos que ella tiene muchas cosas de esto, pero lo que es fanzine y todo eso, y no solamente del heavy metal, sino de mucho anarcopunk, hardcore, volvió una escuela muy vieja que siempre fue en los 90, que había quedado como fue el hardcore, y más acá en Argentina lo hablo, pero siempre fue muy subterráneo, siempre fue muy de ahí de papel. Hoy por hoy ya se puede ver un poco más acá, en una computadora, eso está bueno también. Javier, ¿ibas a decir algo? Si quieres, creo que has pedido la palabra. No, pero yo hablé bastante, capaz. Habla un poco vos también. No, estaba pensando, sí, digamos que lo que dice Chevy, hay una proliferación bastante importante de nuevos formatos. Ahora, por ejemplo, en el caso del podcast, en los colegios se están pidiendo a los estudiantes que hagan podcast. Y es muy interesante porque uno ve niños del nivel de primaria grabándose con un celular, con el micrófono de un celular y haciendo una cantidad de ejercicios muy interesantes. Entonces creo que es importantísimo ver eso, cómo efectivamente se están creando nuevas maneras y se está probando con otro tipo de formatos hacer muchas cosas en esta crisis. Hay un asunto que a mí me llama mucho la atención y ya lo hemos tocado, ustedes lo han mencionado, y es, bueno, que esa afectación que tienen sobre todo las bandas de under, sobre todo las bandas más locales, más de barrio, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y eso me hace pensar en algo, y es que creo que la salida para esta situación, si aparte de usar la tecnología y hacer lo que más se pueda con otras formas de transmitir y de informar, es también la autogestión y la solidaridad entre las bandas locales. Porque los estados, los ministerios, las secretarías de cultura definitivamente no están apoyando ni a las bandas, ni a los pequeños productores, ni a las pequeñas y medianas empresas. Aquí hicieron un documental muy corto, un canal en Colombia, un programa que se llama Fractal, y hablaban los dueños de los lugares, digamos, donde se hacen conciertos, lugares medianos con un aforo de 500 o 1000 personas, y también las personas, hablaba un asistente, bueno, una persona que trabaja en una tienda que vende instrumentos, que él también es el guitarrista de Kill Crops, y entonces esas voces decían, definitivamente la Asociación de Músicos o de Derechos de Autor aquí en Colombia no nos está apoyando, que es Aicoya Simpro. Y decían, aquí hay un Ministerio de Cultura que tampoco nos está apoyando en esta crisis a los que trabajamos para este negocio de la música, ¿sí? Y estoy hablando de personas que ya tienen también un reconocimiento en la escena musical por tener un espacio que alquilan para conciertos, para eventos,
pero si lo pensamos en términos de bandas locales, mucho más de barriales pequeñas que hasta ahora estaban surgiendo, pues no hay apoyo de parte de ninguna entidad y creo que no podemos esperar porque pues la música siempre está en último lugar en la fila, ¿no? Las artes y la cultura no van a tener un espacio privilegiado y menos en una crisis. Entonces creo que la salida por ahí va a ser la autogestión, esa solidaridad entre las bandas, entre los espacios que ahora están abiertos precisamente para grabar los conciertos y transmitirlos vía streaming, para que la gente pague igual su boleta y pueda verlos, pueda entrar y hacer parte. Y creo que es interesante ver cómo esas formas de organizarse, de encontrarse, de ser solidarios y también nosotros como espectadores, como audiencia, creo que tenemos una responsabilidad ahí en seguir acompañando a las bandas, en seguir comprándole su producto y estar ahí, ¿no? Pero me parece que es importante eso, ver cómo hay nuevas formas también de organizarse, de producir, de hacer fanzine, de hacer podcast, de transmitir, el voz a voz, ¿no? También, o las redes, se dice, mire, va a tocar acá. Yo tampoco me he enterado que hayan conciertos clandestinos. Creo que aquí en Colombia de metal no hay. O sea, lo que fue marzo a septiembre, no, creo que no hubo nada. Desde septiembre para acá ya se han empezado a hacerse, ya es legal, digamos, con unas normas, con un aforo específico y en un lugar específico, juntarse pues para ver un concierto, pero es por mesas, o sea, sectorizado y todavía con unos aforos muy limitados. Pero antes creo que aquí en Colombia no habían hecho conciertos clandestinos. Creo que aquí es un poco complicado, no me enteré. Pero me parece interesante revisar eso, cómo las bandas también están creando nuevas maneras de hacer y de resistir. Bueno, ahora sí, un poco con esto último que vienen diciendo todos, yo creo que tratando de hacer en algún momento quizás ese duelo que hay que hacer, de eso que ya fue, guste o no, y de lo nuevo que por ahí viene y que aunque todavía desconozcamos, de alguna manera en vez de rechazarlo hay que por lo menos tratar de ver cómo encararlo y poder asimilarlo, y ver qué costado revulsivo le podemos encontrar a la cosa, porque para eso está el metal y lo extremo siempre. Yo creo que teniendo en cuenta obviamente de que, bueno, por un lado somos generaciones, quienes estamos aquí, que vienen con otra lógica. Ya sabemos que, no sé, oyentes actuales de metal nuevas, no sé, personas quizá de 12, 15, 20 años ya tienen naturalizado otra vinculación, otra relación con la tecnología, no les resulta dificultoso, guste o no, van a ser quienes nos reemplacen, y que van a llevar adelante la dinámica. No creo que sea tan dificultoso para ellos y ellas, aunque bueno, hay que entender siempre que la tecnología, de un modo u otro, es una responsabilidad en el uso y en la manera en que uno se apropia, y la resignifica. Habrá que ver las posibilidades a partir de tanto del under como de las posibilidades de la autogestión y la independencia, que creo que es la base de lo que hace sobrevivir al metal, porque ya sabemos muy bien que después de los 80 el metal ya no es de masas, ya no es popular, ya no está en las radios, ya no está en las teles, ya no está en ningún lado. Ocupa un lugar porque hay un nicho comercial que le sigue sirviendo a algunos sellos, pero digamos fuera de eso, en general está apoyado por quienes les gusta y quienes le ponen el cuerpo. Hasta ahí llegamos, es eso. Algo parecido le pasa al punk, algo parecido le pasa al hardcore, en general las subculturas urbanas que, digamos, apelan a todo ese imaginario de resistencia y de conflicto con la sociedad, bueno, tienen esa dinámica. Habrá que ver cómo se va dando esa relación, pero creo que lo del under y la independencia y la autogestión va a ser algo central. Y pensando sobre el tema de lo que por ahí comentaba ahora Karen, con el tema de lo que es la responsabilidad, si se quiere, de autoridades estatales y demás, particularmente con el hecho de lo que viene siendo la gestión de la pandemia. Y yo creo que, guste o no, la escena metalera, por lo menos latinoamericana en general, tiene una impronta de que se generó prácticamente en la clandestinidad, en muchos casos, por ejemplo, el de acá de Argentina, en contexto de una dictadura militar, así como le pasó al punk, el metal también nació así, con recitales que se suspendían, con recitales que no se llegaban a realizar, con gente que terminaba detenida, y a partir de ahí se construyó una subjetividad del aguante, de la resistencia, ¿no?
de entender que el enemigo estaba ahí, ¿no? En la figura de quien domina, ¿no? De entender que ahí estaba la figura policial, militar, autoritaria, fascista. Bueno, eso yo creo que es una impronta que el metal de alguna manera viene todavía sosteniendo, construyendo, y que, digamos, más allá de cómo se siga dando toda esta situación, el metal tiene que entender, digamos, músicos, quienes hacen fanzines online o en papel, lo que fuera, postas y demás, que no hay que esperar quizás respuestas en las autoridades. Las autoridades harán lo que puedan y lo que quieran y lo que les convenga, pero va a estar en nosotros y en nosotras darle una impronta de otro tipo, de repensarnos, de pasar esta situación y tratar de proyectar nuevas dinámicas. Si se pudo hacer en dictaduras, si se pudo hacer en contextos de opresión, de persecución e incluso hasta de golpizas y matanzas para hermanos y hermanas de todo el continente, ¿cómo no podríamos hacerlo ahora? Yo pienso que el fanzine nunca se fue. Creo que nosotras le perdimos la pista. El fanzine siguió estando muy poderosamente en lo que es la política estudiantil. De hecho, sigue siendo uno de los formatos que más utilizan las escuelas secundarias para mostrar sus ideas, los estudiantes, digamos, secundarios en un punto. Pasó a formar parte por ahí de otros ámbitos más frikis que no tenían que ver con nosotros en un punto, o sea, empezaron a haber fanzines más ligados a la ciencia ficción en un punto o a otras cuestiones, paradójicamente más ligados al anime puntualmente, ¿no? Yo lo veo en mis estudiantes de 13, 14 años, que el fanzine es como que sigue siendo un formato. Nosotros le perdimos la pista y era lógico que en algún momento iba a resurgir. Y lo digo especialmente acá en la ciudad de Buenos Aires, que a partir de lo que fue sucediendo hace unos cuantos años, que tenía que ver con la, digamos, de alguna manera el desmantelamiento, es decir, todo lo que fue la desmantelación de distintos centros culturales y cosas que fueron ocurriendo en los últimos 10 años, el fanzine fue de a poquito ganando espacio, digamos, de alguna manera haciendo protesta dentro de lo que sería la ciudad. Yo creo que, insisto, nosotros le perdimos en algún momento la pista. No sé qué pasó, no sé si tuvo que ver con en algún momento el aburguesamiento de lo que fue el metal y el punk en los 90, no lo sé, pero en algún momento le perdimos la pista a nosotros. Siguió estando, y sigue siendo, así como ahora se les pide a los chicos que hagan podcast. En un punto también el fanzine sigue siendo siempre una de las, digamos, de las cosas más elegidas por los estudiantes para, a la hora de tener que hacer tareas o a la hora de comunicar algo relacionado con la ESI, con la educación sexual integral, apuntan a hacer fanzines, y dentro de los fanzines apuntan mucho a esta cuestión de la fotonovela, como manera de también poner sus rostros dentro del fanzine en un punto. Paradójicamente yo trabajé mucho en contexto de encierro, y uno de los fanzines, o sea, una de las cosas que más se utiliza, digamos, para de alguna manera promover las ideas de lo que pasa con esas personas que están privadas de la libertad, es justamente el fanzine en un punto. El fanzine sigue siendo ampliamente elegido. Ahora, nosotros le perdimos la pista, no sé qué pasó ahí. Lo bueno que también el fanzine pasó a ser virtual. Que no, lo que yo me refería también, que entendí tu postura, Jimé, fue por una cuestión de que hay mucho más cosas en una pantalla de una computadora, de un celular, al físico, al papel, también por los costos, también por un montón de cosas. Sí, igual, o sea, mutó, o sea, hace unos años que mutó, pasó directamente a la pantalla, pero igual hace unos cuantos años que se perdieron la cantidad de fanzines metaleros que había, y fanzines relacionados con el punk, y empezaron a haber otros fanzines que también son interesantes como para analizar, que también tocan el metal en algún punto. Sí, también, sí, y mucho del doom metal, del black metal, death metal, todo lo que es movida muy suburbana, de bandas muy under, que fueron saliendo y fueron mechándose ahí en medio de fanzines, armados por ellos o sumándose a otros. Al menos yo lo digo acá en lo que es Buenos Aires o lo que es Argentina, mucho lo que es el noroeste, como dice Nicolás, que él, bueno, tiene toda esa movida allá,
es muy gruesa toda esa movida, es muy gruesa. Y siempre lo mantuvieron porque ellos, como lo dijo él, el heavy metal no es muy bien visto allá, porque es contracultura desde siempre y es antirreligión. Y Salta, como ser de donde él es muy religiosa, es muy católica, entonces es toda una movida que tienen ellos y siempre surgieron bandas desde ese palo. Y siempre haciendo el aguante al afiche, al fanzine y toda esa movida. Sí que fue mutando, obviamente, y por un lado mejor, porque también llegan a otros lados, porque lo puede ver, no sé, Karen, el profe, que están allá, nosotros podemos ver cosas de ellos, de allá, como es Paroxis, como es el profe presentando bandas y un montón de cosas que él hace. Entonces, ahí está el asunto. Eso es lo bueno que rescato. Así que sí, no, es muy copado todo eso. En ese sentido, aguante. Es que a eso iba mi argumento original y de una vez aprovecho para despedirme porque se supone que ya debería estar entrando a ensayo. Eh, es que, pues fíjense que el punk y el metal en cierto modo también son productos de su época y se han sabido acomodar sus tecnologías. O sea, ¿por qué se daba el tape trading o los fanzines en papel? Porque es que lo último en guarachas en los años 80 era usar cassettes y las fotocopiadoras, que hoy los damos por sentados. Bueno, no falta el nostálgico. Es decir, ahorita estábamos en una situación forzosa, ¿sí? Y pues, Jimena decía que de pronto era un aburguesamiento en los 90, ¿no? Pero es que en los 90 fue cuando empezó a aparecer el Internet comercial y entonces uno ya no buscaba el fanzine fotocopiado, sino, man, ¿qué está pasando en otros países? O por lo menos yo que tuve la oportunidad de tener uno de los primeros internets en casa, de los de modem, así con sonido de fax y qué tal, 3 horas para abrir una página de alguna banda o de lo que fuera. Entonces, pero era por eso, porque ya hay una mayor inmediatez y por eso pues yo reitero la propuesta. O sea, la tecnología es como sí, hay unas cosas corporativas, como decía Javier, claramente, yo siempre lo he comparado como esta película ya vieja, además, también nostálgica, Matrix. Hay reglas que se pueden romper, hay reglas que se pueden doblar, ¿sí? Y sigo con la analogía del cuchillo. Lo puedes usar para partir una torta o para matar a alguien. Entonces, está la tecnología, como bien lo hemos dicho, acá tenemos gente en Colombia, gente en Argentina, hemos visto videos de gente en Chile, en Brasil, o sea, imagínate esto hace 30 años y sin pandemia. Como no, Chevy, muy chévere, pero es que no tengo el tiquete para ir a Buenos Aires. No puedo ir a tu encuentro. Entonces, eso es lo que digo, o sea, es claro, hay cosas que se pierden, hay cosas que se ganan. Hay que precisamente, por eso digo, saberse adaptar. Hay un proceso de creatividad destructiva, ¿sí? Que yo sé que no siempre es positivo, algunos lo abrazan también, tampoco hay que ser tan abocados a, pero igual que Chevy, yo veo que estamos acá y tener este encuentro, pues es muy bacano, poder aquí hablar, compartir ideas, cruzar ideas y polemizar sobre todos estos temas. Y pues claramente, fíjense ya la facilidad, o sea, tanto como, hey, queremos hacer un extra sábado, profe, Javier, Karen, Jimé, pueden, hágale. Entonces, eso es como la nota final con la que me quiero despedir y es, yo creo que al contrario tenemos un espacio de oportunidades muy amplio, ya es nuestra iniciativa la que dirá cómo sobrevivimos a él. Y muchas gracias por la invitación y espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, y también, si quieren, aprovechamos porque quedan algo así como 4 minutos y medio, de dar unas últimas palabras cortitas, cada uno de los tres, Jimé, Karen, Javier, y así despedimos este espacio. Aprovechamos de agradecer su presencia, también aprovechamos de agradecer a quienes están viendo este video, y ya nos encontraremos en otra oportunidad el próximo año. De por sí, ya gracias por este bonus track. Fue muy rico todo lo que se habló. La verdad que siguen quedando cosas en el tintero, eso es lo bueno. Pero nada, mil gracias a ustedes, a la gente que pueda llegar a ver esto en algún momento. Tienen la palabra, chicos. Yo quiero agradecerles también por la invitación. A mí me quedaron más preguntas y creo que abrimos también la posibilidad de más debates que faltaría seguir conversando,
pero celebro de verdad este espacio en donde nos podamos encontrar desde diferentes lugares, hablar, conversar, encontrarnos también en debates, en puntos de encuentro, y ojalá se repita. Chevy y Pablo, de verdad muy, muy interesante, y seguimos adelante resistiendo desde el metal y el rock. Gracias. Sí, yo también me llevo más preguntas que respuestas. Agradezco la posibilidad de estar acá y de haber podido compartir también con personas que por ahí tienen otros espacios, digamos, de investigación que no es el mío, ¿no? Esta cuestión, lo mío es por ahí tan metido dentro del paradigma biomédico y el tema de las corporalidades, que me permitió también repensar lo que estaba viviendo desde otro lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me llevo muchísimas más preguntas, y nada, ojalá podamos estar la próxima también discutiendo esas preguntas que nos llevamos. Bueno, lo mismo que todos y todas, yo agradezco la invitación. Siempre considero que es saludable que cuando termine un intercambio queden preguntas, porque quiere decir que da para más. Si no, si nos quedásemos mirándonos las caras, evidentemente no había mucho que decir. Entonces, creo que va a dar para mucho más, y que obviamente eso tiene que excedernos a nosotros y a nosotras de aquí. Creo que estaría buenísimo que estas mismas preguntas e inquietudes le lleguen a todos y a todas que estén viendo este video. Y yo lo último que me quedo pensando con todo esto que se viene diciendo es, no hace mucho había estado leyendo una entrevista a un par de músicos de bandas de entre los 70 y los 80 de acá de Argentina, y leía de que la manera de escuchar música era que uno de los muchachos tenía la suerte de poder comprarse el on play, y que los amigos iban a la casa a escucharlo desde una máquina, ¿no? De un tocadiscos. Lo que escuchaban les quedaba en la cabeza, ideas, sonidos, ritmos, y a partir de eso después empezaban a componer y demás, digamos, y eso sumado a lo que era el contexto represivo de aquí por lo menos, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser que sí? Claro, con todas esas dificultades, a ver, si le quedaba una melodía, no es como ahora que decís, puedo escuchar 300 veces en una hora una misma canción, no sé, y pudieron generar bandas y escenas, y a partir de eso salían fanzines y gente que se vinculaba. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo ahora? Yo creo que ahí tiene que pensarse la potencialidad del metal en relación a lo que son las tecnologías y todo eso. No tendrían que ser limitaciones, sino potencialidades. Pero con esta lógica de pensar una responsabilidad en el uso. Eso es todo. Salud. Bueno, muchísimas gracias, Javier, Jime, Karen. Antes estaba Alejandro, se tuvo que ir. Les agradecemos también a todos los que nos están observando. Estén atentos a las redes de la REM. Vamos a estar compartiendo pronto nuevas fechas, nuevas ideas, y siempre con la idea de ayudar a que el metal tenga difusión desde el under, y siempre desde la gente que está haciendo cosas. Así que activemos siempre el metal desde abajo, y arriba el metal, loco. Nos vemos, cuídense. Salud, gracias. Salud. Salud.